¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por venir y compartir los conocimientos que ustedes tienen, que son vastos, interesantes y muchos. Y la verdad que para el ciclo, para el Festival de Cine 100 es muy interesante y reconfortante poder escucharlos, todo lo que nos pueden hablar sobre la divulgación, la ciencia y el cine, las artes audiovisuales. Así que bueno, les agradezco mucho y agradezco al público que está presente y obviamente que esto lo estamos grabando para después poder subirlo a nuestro canal de Tech TV. Gracias, Sergio. Bueno, esta mesa está dentro del ciclo del Festival de Cine 100, y el Festival de Cine 100 es un accionar del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Y entre los objetivos que nos fijamos en el Programa de Popularización de la Ciencia está en propiciar la adquisición de herramientas, de saberes que ayuden a comprender más acabadamente la realidad, desarrollando pensamiento crítico a fin de poder operar sobre esa realidad, incidir sobre la realidad y poder transformarla. Hoy nos acompañan en esta mesa 4 profesionales de las ciencias sociales y humanas que tienen una vasta experiencia y que van a reflexionar justamente sobre la divulgación científica en los medios audiovisuales. Sentido de la divulgación, construcción del objeto, contenidos, recortes, público, objetivo. Eso va a estar dando vueltas en esta mesa. En primer lugar vamos a escuchar a Alfredo Zayat. Alfredo Zayat es periodista y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde 1987 en Página 12. Es jefe de la sección Economía del suplemento económico Cash y editorialista en temas económicos. Fue investigador en el Centro de Estudios de Economía Internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ha publicado el libro Economistas y Astrólogos y junto con Mario Rapoport, Historia de la Economía Argentina del siglo XX. Como docente participa desde el 2008 en el programa Amartya Sen de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dirigido por Bernardo Klicksberg. Se desempeñó como asesor de contenidos en la muestra Economía y Política, 200 años de historia, de la Casa Nacional del Bicentenario. Su libro Economía a contramano, cómo entender la economía política, obtuvo gran éxito de público y enorme repercusión. Y le siguió la publicación de Amenazados, el miedo en la economía. Conduce desde hace 16 años el programa de radio Cheque en Blanco, que hoy sale por la Mega. En todo, así como en toda investigación, también en la divulgación hay una determinada mirada, se parte de una determinada mirada, de una determinada epistemología. Y muchas veces en esas epistemologías implican debatir con el paradigma dominante de la disciplina que está en juego. Y por eso no siempre se choca andando a contramano. Bueno, muchísimas gracias. Digamos, terminó como terminó la editorial siempre en Cheque en Blanco. Que no hay que tener miedo. No siempre se choca andando a contramano. Y en mi carrera, digamos, para pensarlo en el tema de la divulgación y fundamentalmente el tema económico, y ando a contramano. Digamos, en lo que hace a, tanto en el mundo del periodismo como en lo que es la ciencia económica propiamente dicha. Yo simplemente tengo que contarle 2 o 3 cositas para pensar y que pensemos lo que es el tema de la divulgación económica dentro de los medios de comunicación. Y dentro de los medios de comunicación, en diarios y en la radio. O sea que voy a transmitir parte de mi experiencia y después vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que entiendo de la economía y un poco cómo es la respuesta de las personas cuando se habla de economía. Obviamente que cuando yo empecé en el diario y yo estaba terminando la carrera de Ciencia Económica, ¿cuál era mi objetivo a nivel de lo que es la divulgación vinculado con los temas económicos? Tengo que aplicar
lo que yo aprendí en la facultad en las notas periodísticas. Fracaso total. Está clarísimo que eso no había que hacer. Y mis primeras notas, me acuerdo, era decir, bueno, hablo de la política monetaria, entonces, ¿cuál es la expansión que plantea Keynes? Soy sincero, eso yo lo escribí. Obviamente que lo agarró el editor y dijo, no, esto no. En ese momento tachaban porque escribíamos en la Remington, no en las computadoras. Entonces, claramente el trabajo periodístico ya es otra cosa que lo que yo por ahí traía de la facultad. Ahora bien, yo cuando convoco a trabajar en la sección de economía, digamos, cuando convocaba, porque hoy es difícil convocar a alguien a que trabaje en los medios porque están echando de los medios, pero cuando convocaba, yo quería que sean economistas. E incluso, cuando yo los convocaba, le digo, ¿vos qué querés ser? ¿Periodista o economista? Me decía economista, le digo, bueno, seguí otro camino, acá no es el lugar. Pero ¿por qué aspiro a que sean economistas? Porque tienen las herramientas, tenemos las herramientas para trabajar mejor los temas económicos para divulgarlos. Y fundamentalmente una segunda instancia para no ser tontos frente a los interlocutores cuando uno se enfrenta, digamos, al presidente del Banco Central o al ministro de Economía o al mundo empresario. Tener las herramientas para la repregunta, que es la clave en el mundo del periodismo. Esos fueron mis primeros pasos dentro del diario y en la construcción de la noticia, pero bueno, era simplemente un simple cronista. Y después fue avanzando mi trabajo y empecé a entender más cuál era el rol que tenía el periodista y el periodista económico dentro de una sección de economía y específicamente de Página 12. Y en un momento determinado, yo creo que fueron más de 10 años, tuvo un clic. ¿Y cuál fue el clic? Yo me ocupé durante 10 años del área financiera. Digamos, el área financiera no del diario, sino de las noticias. ¿Por qué? Fue a partir, la verdad, de una cuestión de descarte que cuando yo pasé a la sección de economía, porque no empecé en la sección de economía, sino que estuve durante 6 meses en otra sección que era justamente de ciencias. Digamos, cada día, martes, miércoles, jueves, viernes, el diario tenía una página especial de diferentes corrientes de ciencia. La que, por ejemplo, hoy se mantiene el jueves, que de psicología viene de ese espacio. Pero estaba arquitectura, estaba ciencia, estaba medicina. Bueno, durante 6 meses estuve ahí hasta que pedí precisamente, pasar a la sección de economía. Como me pasaron por la sección de economía y no por pedido del jefe, el jefe lo primero que hizo cuando me recibió me dijo, bueno, anda a acreditarte a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En esa instancia, en ese momento del diario, acreditarse a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires era algo muy peculiar porque no se escribía en el diario sobre lo que pasaba en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. O sea que me enviaron a Siberia. Pero en última instancia me sirvió porque aprendí mucho del mundo de las finanzas, el mundo financiero, los economistas de la Citi. Bueno, fue una gran base para tratar de precisamente poder cuestionar e interpelar a el discurso dominante que en la actual fase del capitalismo que estamos viviendo está dominado precisamente por las finanzas globales. Pero no me quiero extender y voy al punto de cuándo se me produce el clic. El periodista es un mediador entre la información y el público, un lector, un oyente, un televidente. Y se me produce el clic cuando en mis diálogos con los economistas del establishment, los economistas de la Citi, me di cuenta que yo simplemente era un transmisor de esa concepción
ortodoxa, conservadora, y solamente con la ironía que le podíamos poner en página 12. Y cuando se produce ese clic, además de entender conceptualmente esa idea, uno con las fuentes va adquiriendo cierta familiaridad, confianza. Y cuando descubro que que hoy sigue siendo uno de los grandes economistas mediáticos y del establishment, sesgaba sus análisis económicos en función de sus inversiones financieras. Entonces dije, no, acá hay algo que me siento un punto suspensivo. Entonces, y yo dejé y abandoné precisamente esas fuentes. Uno puede decir, ¿cómo vas a abandonar esas fuentes? Abandono esas fuentes como fuentes primarias. Quien en su momento, o si alguno sigue o leyó mis notas, mis panoramas, yo fui a lo que yo denomino fuentes primarias, papers de economistas, pero con criterio periodístico. ¿Qué quiere decir? No es que yo agarraba y leía el material, que sí me interesaba, simplemente para decir, bueno, voy a transmitir y traducir ese paper, sino que en función a un acontecimiento de la coyuntura, buscaba material, y busco material de elaboración científica, que paso a leer, pero lo paso a leer con criterio periodístico para que me sirva para transmitir lo que pienso, lo que analizo, lo que evalúo sobre ese fenómeno económico de la coyuntura. Entonces ahí es donde yo cambio y empiezo a tener un abordaje diferente, o considero diferente, sobre la labor del periodista y la labor de la divulgación de la cuestión económica. Esto en el mundo de la gráfica. En el mundo de la radio fue un proceso bastante similar, pero tuve la suerte de que quien me provocó el clic para cambiar la forma de transmitir, o sea, la divulgación de la cuestión económica en la radio, sea un maestro, que es Lalo Mir. Y ahora paso a contar la historia. ¿Cuál es la lógica tradicional en los programas de radio o en los programas de radio que yo estuve desde los 90, desde 1990 hasta el 2000, 2001? Hay un conductor, están los diferentes columnistas. Vamos a hablar ahora de los temas económicos con el columnista, Alfredo Zayat. Y entonces hablaba 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, hasta que si en algún momento se cansaba o en algún momento quería hacer algún tipo de interrupción. Esa era una columna. ¿Quién puede escuchar en la radio 5, 6, 7 o hasta 10 minutos de hablar de economía? Difícil, es una exigencia importante hacia el oyente. Por esas suertes, como es en esta profesión, empecé a trabajar con Lalo Mir en el programa Lalo Bla Bla en Radio del Plata. Yo formateado con esa lógica, con ese lenguaje que incluso es un lenguaje muy de la gráfica llevado a la radio. Entonces me sentaba en el programa, Lalo Bla Bla, Alfredo, y yo empezaba a hablar y obviamente quien lo escuchaba, bueno, ahora no está en radio, en la radio, a Lalo sabe que Lalo no tiene mucha paciencia, vamos a decirlo de una forma, y le gusta el ritmo. Y me cortaba. Y seguía. Y no se notaba al aire que me cortaba, pero porque encontraba justo el momento donde tenía que estar el punto y aparte. Me iba deprimido. Me iba con una angustia y digo, pues yo no dije nada, no hablé nada. ¿Y para qué estoy? Y estaba así, y seguía la historia, hasta que me permití hacer el clic y dice, acá tiene que haber otro lenguaje.
no es el lenguaje de la gráfica para la divulgación de los temas económicos. Tiene que haber un lenguaje radial. Un lenguaje radial, un lenguaje que incorpora mucho más la ironía, incorpora mucho más un lenguaje más llano, más claro y más rápido. Bueno, eso es lo que yo puedo transmitir en función a cómo ha sido mi proceso de aprendizaje para la divulgación de los temas económicos. Pero también había una cuestión de amor propio, vinculado con el tema de la gráfica y de Página 12, que me exigió, no solamente por lo que yo escribía, sino a nivel de la responsabilidad que tengo en la conducción de la sección de economía. En las reuniones sociales y familiares, estoy hablando ya no en la prehistoria, pero bueno, ya hace 30 años que estoy, en los primeros años decís, sos periodista, qué bueno, qué lindo, estás en un diario y en Página 12. En ese momento había alguna simpatía para alguno de Página 12, qué bueno, papá. ¿Y en qué sección estás? Economía. Ah, yo paso esas páginas. Ah, bueno. Digamos, todo bárbaro, trabajar. ¿Y pero por qué no se entiende nada de paso? Obviamente después me empieza a preguntar si tengo chisme de Susana Jiménez por espectáculo, o qué es lo que pasó con algún jugador, Maradona, etcétera, de fútbol, digamos chisme. Menos de economía, me preguntaban de todo. Mentira. Había una pregunta que sí me hacían. Aquella sabe. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, esa era la pregunta. Bueno, entonces ahí había un desafío, la verdad que tuve un desafío. Era una cosa que, la verdad, me reía o en todo caso daba una sonrisa de circunstancia, pero que me molestaba profundamente. Me molesta profundamente. ¿No? Porque dice, ¿cómo que pasan las páginas de economía? ¿Por qué? ¿Por qué pasan las páginas de economía? Sí. Paso a preguntar, como pregunto a todo auditorio. ¿Les importa el tema económico? ¿Les inquieta qué pasa con la economía? La respuesta es sí. Ahí pasan las páginas de economía. ¿Me lo pueden explicar? Hay una explicación. ¿Cuál es la explicación? Rápidamente, si les preguntamos, ¿entienden de economía? La mayoría va a levantar los hombritos o va a decir, no entiendo economía. ¿Pero te interesa economía? Y sí, pues entiende. Bueno, ahí hay un desafío. El desafío del que divulga, o en todo caso del periodista económico, pero también hay un desafío del público, de las personas. Porque si te interesa algo, bueno, hagamos un esfuerzo. Hagamos un esfuerzo conjunto. El esfuerzo conjunto es que uno escriba algo que sea entendible y del otro lado tiene que haber un pequeño esfuerzo de lectura. ¿Pero de lectura qué significa? Y bueno, empezar a entender, si quieren, esa jerga, esos conceptos básicos para poder involucrarse en los temas económicos. Y aquí aparecen dos aspectos que ahí ya salto a cuestiones que hacen a la esencia de ¿cuánto tiempo tengo? 7 más, dale, marcame. Del saber económico, ¿no? En economía, como en cualquier disciplina, cuando uno dice yo no sé y sigue en ese trayecto y no avanza en querer abordar esa, entre comillas, ignorancia, está cediendo el conocimiento. ¿Y a quién se cede el conocimiento en la cuestión económica? A los economistas. Ya perdieron, ¿eh? Digamos, cuando se cede el conocimiento y se cede ese conocimiento a los economistas, y vamos a ponerlo entre comillas, a los economistas, porque no es a todos los economistas, a los economistas que en última instancia son los que tienen la voz dominante, o sea, a los economistas del establishment. Y entonces,
esa trampa donde cae la mayoría de la población, donde dice, yo me interesa el tema económico, no sé de economía y cedo el conocimiento a los economistas del establishment o a los economistas del saber convencional, que vamos a decirlo, son la mayoría. ¿Por qué? Porque casi todas las universidades, no solamente en Argentina, en gran parte del mundo, bueno, forman al economista dentro del saber económico convencional. Entonces, se cede el conocimiento, pero a la vez hay una lógica tan perversa que a quienes le hemos cedido el conocimiento hablan en un lenguaje que es inentendible, lo que lleva a confirmar: me interesa economía, bueno, pero yo no entiendo nada. Y sí es cierto, si cuando uno los escucha, no se le entiende nada. Y ahí está la clave, yo creo que ahí está la clave de un dispositivo, de cómo se transmite la cuestión económica o cómo se divulga la cuestión económica, y es un dispositivo que en última instancia busca, a través de, porque esos economistas, para hacerlo un poquito más preciso, ¿quiénes son? En realidad son representantes del poder económico y transmiten los intereses de ese poder económico. Poder económico amplio, estoy diciendo, dentro del poder económico hay diferentes corrientes, fracciones del poder económico. Entonces, cuando nosotros estamos cediendo el conocimiento, aparecen los expertos y esos expertos son representantes de los intereses del poder económico y el público está sometido a ese saber dominante. ¿Qué termina haciendo? Termina legitimando políticas económicas que van en contra de sus propios intereses. Y entonces, si uno le pregunta, y pregunto, ¿ustedes defienden sus intereses? ¿Quién va a decir que no? ¿Cómo va a decir que no? Pero previamente han caído en el dispositivo de la confusión o del engaño o del sometimiento. Porque no sé de economía, viene el experto es el economista que sabe lo que va a pasar, que esta es una de las claves del gran engaño, que el economista sabe lo que va a pasar, porque eso tiene una raíz dentro de cómo ha sido sesgada la formación en la ciencia económica. La ciencia económica es una ciencia social. ¿Cómo es enseñada? Como una ciencia exacta, o la forma que la disfrazan es la ciencia social más exacta. Entonces, ahí es cuando aparece, decir, no, hay una sola forma de analizar y abordar la cuestión económica. Porque si es una ciencia exacta, 2 más 2 es 4 y se acabó. La forma de, y no avanzo, y si después quieres, la única forma de bajar la inflación es subiendo la tasa de interés, retirando pesos de la economía, porque la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice una corriente de la escuela del pensamiento económico. Pero esa corriente de escuela del pensamiento económico no es la única. Sí es la dominante, sí es la hegemónica y la que se presenta precisamente como la única verdad. Entonces, para cerrar, ese dispositivo lleva a que se legitimen políticas que van en contra de los propios intereses y, como lo analizo yo, de las mayorías. ¿Por qué? Porque les voy a regalar, digamos, una definición, si quieren, sui generis, sobre la economía. ¿Cuál es la idea tradicional que la academia, la ciencia económica regala sobre lo que es la economía? La economía ortodoxa plantea que administra la escasez. Se concibe a sí misma como la ciencia que con recursos escasos busca satisfacer necesidades ilimitadas. Y si yo digo, sin ningún ánimo de
soberbia, nada, que eso es falso y pese a que esa es el corazón de cómo se forman los economistas. Y voy a plantear lo que es falso por partida doble. Ni los recursos son escasos, ni las necesidades son ilimitadas. Y vamos al ejemplo. La cantidad de alimentos y la demanda de alimentos. Piensan que la cantidad de alimentos que se producen en el mundo, pero específicamente en Argentina, no es abundante. No se dice que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Y también podemos decir, la demanda de alimentos también es limitada. Uno puede ser más, menos gordito. Últimamente aumenté 2, 3 kilitos, pero bueno, hay un límite. No nos podemos comer los argentinos 40 millones, lo que equivale para 400 millones de personas. Pero ahora bien, cuando rompemos ese mito, rompemos el mito de los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas, ¿qué es lo que estamos cuestionando? Porque ¿qué es lo que pasa cuando decimos que hay alimentos para 400 millones de personas? Hay 40 millones de argentinos, 42 millones de argentinos y hay hambre. Lo que cuestionamos es cómo se distribuye. Y cuando planteamos cómo se distribuye, lo que estamos diciendo o lo que estamos señalando es al poder. Y cuando digo al poder, es al poder económico. Y entonces cuando se cuestiona al poder económico, estamos diciendo, bueno, a ver, ¿cómo se distribuye la riqueza? Y entonces, para cerrar y no abundar más, esto también, cuando uno hace el ejemplo con los datos de la FAO a nivel mundial, es idéntico, ¿eh? A nivel de la cantidad de alimentos se produce a nivel mundial y la cantidad de población que existe. Entonces, les regalo esta definición sui generis. ¿Qué es la economía si no es esa definición tradicional? La economía es un espacio de disputa de poder. Y es un espacio de disputa de poder sobre cómo se distribuye la riqueza. Y es un espacio de disputa de poder sobre cómo se distribuye la riqueza entre diferentes sujetos económicos. Y por consiguiente, la economía siempre va a estar en tensión. Siempre va a haber conflicto. Y entonces, la clave está en cómo abordar las cuestiones económicas, es pensar en las medidas o las políticas económicas o las orientaciones económicas, es a quién beneficia y a quién perjudica. Y esto es una forma de divulgar la cuestión económica. Bueno, muchísimas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Alfredo. Ahora le damos la palabra a Gabriel Di Melio. Gabriel es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, especializado en Historia Popular de la Argentina del siglo XIX, docente universitario, autor de numerosos libros y publicaciones y director del Museo del Cabildo desde hace varios años. Posee una amplia trayectoria divulgando la historia en medios audiovisuales. Algunos ejemplos muy exitosos son Bioar, La historia en el cine, Historia de un país, Caudillos, Historia de las clases populares, todas estas en encuentro y disponibles en la web. Les aconsejo fervientemente que se metan en la web y busquen estas programaciones. Y colaboró en la primera etapa de El asombroso mundo de Samba, junto a Ezequiel Adamovsky, y dicta una materia específica de divulgación de la historia en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Todo suyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quería empezar con una historia, una anécdota que cuento varias veces, pero porque define un poco el problema de la divulgación. Yo soy un historiador que me especializo, doy clases hace muchos años en el siglo XIX argentino, y una vez estaba caminando, hace muchos años me llaman de una radio y me dicen, hoy es 17 de noviembre, ¿nos puede hablar del retorno de Perón en 1972? Y yo le contesté lo que contesta un especialista en historia, que es, mire, yo no sé de eso, yo me dedico al siglo XIX. Entonces, en la radio hubo un silencio y me dice, pero usted es historiador, ¿no? Sí. ¿Y no me puede hablar del retorno de Perón?
Digo, sí, puedo, o sea, había estudiado, te gané 3 minutos en la radio, o sea, y había estudiado eso, me interesaba el periodo, etcétera, y hablé, ¿no? ¿Por qué yo no quise hablar al principio? Porque el problema era que yo no estaba pensando en el público de la radio, sino en mis colegas, ¿no? Que alguno de mis colegas estuviera escuchando la radio y dijera, mirá el ladrón de Meglio, que habla de lo que no sabe, porque uno sabe solamente aquello que controla, que estudia, que investiga, que enseña, y por lo tanto yo solo estaba autorizado, dentro de mi cabeza profesional, a hablar de aquello que realmente conocía, ¿no? Y obviamente eso mata la divulgación, porque justamente cuando uno piensa en divulgación científica, bueno, podemos discutir en otro momento si la historia es o no una ciencia, no me importa acá, pero en todo caso, en la divulgación del conocimiento histórico, al igual que cuando da clase, se aparta de su especialidad. Y bueno, yo siempre pensé la cuestión de la divulgación como una tensión, ¿no? En mi propia experiencia vital y también en general como un problema, entre dos polos que los historiadores y las historiadoras siempre sufren, ¿no? Que tiene que ver con lo que se llama la historiografía académica, la historiografía, algunos lo llaman científica. Bueno, yo estoy en el CONICET, acá al lado, digamos, y obviamente los que trabajamos ahí tenemos que cumplir una serie de requisitos, de formas de escribir, un método, etcétera, y sobre todo producimos para nuestros colegas, ¿no? Es decir, y para estudiantes, digamos, es una producción muy pensada para que otros, comillas, expertos la evalúen, y esa lógica es completamente distinta de la lógica de la divulgación, que lo que trata es de acercarle a otras mayorías el conocimiento histórico. Entonces, muchas veces ocurre que los especialistas hablan solo entre ellos, esto no es ninguna novedad, y aquellos que se dedican a la divulgación muchas veces no leen a los especialistas, entonces hay ciertos discursos de divulgación que repiten una y otra vez lo mismo que se decía, no sé, hace 50 años, sobre historia argentina, por ejemplo, cuando la historia cambió, hay muchas cosas nuevas y además las preguntas van cambiando, porque si yo puedo dar la misma respuesta hoy para un problema del pasado que hace 50 años, hay un problema, porque el pasado no cambió, pero el presente cambia, las preguntas se le hacen en el pasado del presente, entonces están siempre en función de nuestra actualidad, ¿no? Entonces, para mí siempre lo interesante es cómo pensar los puentes, ¿no? Entre el mundo académico, como lo llamamos, y el mundo de la divulgación, sin caer en el típico descrédito que es muy común en ambos polos, ¿no? Es decir, suele ocurrir en historia que los profesionales que están en el CONICET, en las universidades, desprecian a muchos divulgadores masivos porque presuntamente no son serios, mientras que suele ocurrir en el mundo de los divulgadores una actitud muy antiacademicista, es decir, como si el mundo académico fuera malo per se, una especie de enemigo. Ambas actitudes me parecen bastante pueriles, pero en todo caso existen en el mundo de la historiografía. Y lo interesante es justamente cómo enriquecer mutuamente esa relación, ¿no? Un problema que hay en la divulgación, digamos, por lo menos yo fui cambiando mi manera de verla. Yo cuando empecé a hacer divulgación, digamos, siempre me reconozco también como un historiador académico, ¿no? Digamos, lo que pasa es que me parece interesante también salir del mundo académico permanentemente. El problema con la divulgación es que yo antes creía que simplemente se trataba de bajar contenidos, ¿no? A mí el término divulgar me gusta, es un término que en historia mucha gente no usa, les parece un poco quizá elitista por la idea de divulgar, cuando a mí me parece que está bueno vulgarizar, ¿no? Es decir, justamente hacer a la historia algo vulgar, popular. Hoy en día se empieza a usar mucho un término que está importado del mundo anglo, que es historia pública, ¿no? Yo sigo defendiendo más la idea de divulgación, pero en todo caso no es un problema. Pero quiero decir, yo me dediqué muchos años a hacer turismo histórico, o sea, a guiar gente por la calle, que es una forma de divulgar bastante interesante. Después trabajé varios años en Canal Encuentro, ahora dirijo un museo histórico, ¿no? El Museo del Cabildo, entre otras cosas que hice, y eso fue cambiando mi manera de pensar esta idea de la bajada, ¿no? En realidad creo que la divulgación no es simplemente, como yo pensaba antes, solamente adaptar discursos creados en otro medio a un medio más masivo, es decir, que también eso existe, ¿no? Simplificar el lenguaje, darse cuenta de que los historiadores, al igual que pasa en otras disciplinas, usamos una jerga que a veces, pensando en los economistas, ¿no? Que a veces no detectamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba cuando guiaba, que iba y decía, sí, esto pasó, y decía sic, en latín, ¿no? Textual. Y por ahí el chofer de la camioneta me decía, ¿pero qué carajo que le decimos? Dice sic, o sea, no tengo idea, ¿no? O una vez estaba filmando con un cámara, que después fuimos muy amigos, y yo dije, este es un problema estructural. Y me dice, no sé qué quiere decir estructural.
O sea, y yo no le pude explicar qué quería decir, o sea, porque me parecía tan obvio, pero eso es simplemente no poder objetivarse uno mismo, ¿no? O sea, está entrampado en mi propio lenguaje. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que la divulgación implica un reflexionar sobre la forma de transmitir, sobre las maneras de hablar, sobre cómo tratar de llegar a públicos amplios, pero por supuesto uno, haciendo lo que haga, va a seleccionar un tipo de público, ¿no? Es decir, hay divulgación que uno hace pensando en un público que ya conozca ciertas cosas, y otra que es más masiva, porque también es un problema cómo hablarle a alguien. Por ejemplo, si yo tengo que estar hablando de un tema X y tengo que mencionar la Guerra Civil Española, de 1936-1939, ¿explico qué fue o doy por supuesto que el público la conoce? Quizá alguien que la conozca diga, este me toma de Gil, es obvio que fue la Guerra Civil Española, pero el que no la conoce no tiene la menor idea de lo que fue. Entonces por ahí se enriquece si yo le digo un conflicto que enfrentó a Franco en España, la derecha española con la izquierda española, que duró 3 años, fue muy violento, bla, bla, bla. ¿Tá? Son decisiones a tomar y tienen que ver con qué tipo de público uno quiere, y probablemente pierda a algunos y gane a otros. Y en ese sentido siempre hay un riesgo. Y ahí está el aspecto que para mí es definitorio de la divulgación histórica y que la divide completamente de la investigación histórica y de la docencia en historia, que todos los historiadores hacemos, porque no hay encuadre, no hay ningún tipo de contención. Uno se manda y no sabe si lo que hace, qué feedback tiene. Es decir, a veces puede lograrlo, pero en general no. Y digamos, uno puede ser un muy mal profesor, pero después va a tener que evaluar a los estudiantes y por lo tanto se lo tienen que comer igual. Pero la divulgación, si lo que escuchan, o leen o recorren no les interesa, lo van a dejar de lado, ¿no? Por lo tanto, la divulgación trabaja todo el tiempo con el problema de la atracción, ¿no? Y en ese sentido yo creo que divulgar no es solamente bajar una línea desde el mundo académico hacia afuera, sino que también la idea de la atracción puede repercutir muy saludablemente en las maneras de hacer historia que tiene ese mismo mundo académico, que a veces, en tanto buscar la rigurosidad de su discurso, ha perdido completamente lo que más emparenta a la historia con la literatura, con la narración, con el disfrute, ¿no? Es decir, por ser riguroso a veces se hace ilegible. Y en ese sentido creo que es una relación de ida y vuelta, no solamente una bajada, sino un péndulo entre dos opuestos que además, en vez de pelearse, deberían necesitarse mutuamente, ¿no? Como a veces creo que mucha gente, y me incluyo, estamos tratando de hacer. Quería contar 2 experiencias, digamos, porque en la propuesta nos han dicho para pensar los problemas que uno tiene cuando divulga. Uno tiene que ver con el dibujito animado, Samba, en el que yo participé en el proceso de creación, entonces ya parece hace un milenio de eso. Cuando Canal Encuentro nos pidió a un grupo, bueno, una productora, yo el historiador, que inventáramos un producto para chicos, ¿no? Para contarles en ese momento la Revolución de Mayo. Entonces, ahí hay un problema que es, bueno, ok, yo soy particularmente, me dediqué mucho tiempo a investigar eso, la independencia, la Revolución de Mayo, y particularmente, vieron como el médico que es especialista en pierna, después se especializa en la rodilla, después en la rótula y así. Yo soy especialista en la participación popular en la revolución. Ese fue mi tema, fue mi tesis de doctorado y un tema que me sigue gustando mucho y por eso ahora dirijo el Cabildo, ¿no? Porque investigué la Revolución de Mayo. Bueno, entonces, de eso puedo hablar. Entonces, de Perón es más complicado. Es en la calle Beruti. Y claro, debería, ¿no? Beruti, pero conocí a todos sus descendientes ahora. Bueno, entonces, que además son amigos. Entonces, claro, yo decía, bueno, yo de esto sé mucho claramente, ¿cómo haces para contárselo a chicos? Digamos, yo tengo hijas pequeñas y siempre me parece, admiro mucho el trabajo de los maestros de niños, porque me parece muy, muy difícil. ¿Cómo hacer un producto que sea atractivo para chicos, ¿no? Es decir, que logre enganchar a los chicos con la historia, que muchos dicen es aburrida, que les explique cosas que tengan cierta rigurosidad, pero a la vez, eso, que no sea insoportable. Entonces, que para mí es algo bastante complicado. Uno a veces lo logra, a veces no lo logra. El Samba lo logró, pero también lo que me parece interesante es que en las apuestas que tomó para lograrlo, abrió un montón de otros frentes que después le generaron toda una serie de críticas. Y no hablo de problema político que fue muy posterior, ¿no? Que tuvo más que ver con, incluso diría con la última campaña presidencial, sino en todos los años anteriores. Samba, no sé si lo vieron, pero si no lo ven, está colgado por todos lados. Lo que hace es intentar un discurso justamente que prioriza sobre todo un lenguaje, que es el lenguaje del dibujito animado. Los chicos, en mi opinión, saben ver dibujitos animados, bueno, antes que leer, eso es evidente, conocen mucho el código. Entonces, lo que nosotros decimos con el equipo es mirar muchos dibujitos animados, muchos, a mí me encantan además los dibujitos animados, y copiar el género. Como, no sé, un escritor que escribe policial o que escribe terror, probablemente siga las reglas de un género.
¿no? Porque hay modismos, hay formas, y ayuda mucho a hacerlo. Bueno, en Samba hicimos eso, que es tomar elementos de los dibujitos animados realmente existentes para que eso, pero darle un contenido histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Samba es un chico rebelde, ¿no? Entonces, ¿por qué es un chico rebelde? Porque, digamos, una vez Ricardo Piglia me decía en una entrevista que le hice, bueno, si yo tengo que hablar de un padre de familia bueno que llega a su casa, lee página 12, se va a dormir y no le pasa nada, no es interesante. Busco personajes marginales, más raros, para generar atracción. Digamos, Bart Simpson es un personaje que genera atracción. Entonces nosotros en Samba buscamos un chico que lo que hace es desobedecer para generar una tensión dramática, y a nosotros nos parecía que eso estaba buenísimo, pero después hubo gente que dijo, pero están bajando un discurso educativo de que los chicos tienen que desobedecer a sus maestros. No, porque nosotros no estamos pensando en la transmisión didáctica de eso, sino en cómo generar que los chicos se enganchen con el programa, ¿sí? Entonces Samba es todo un proyecto basado en la idea de atracción hacia la historia, no de bajada didáctica y no de un programa para pasar en las aulas, ¿sí? Y sin embargo después empezó a pasar en las aulas, pero no estaba pensado para eso. Entonces ahí necesita un encuadre docente que nosotros no habíamos pensado. Nosotros lo que queríamos era que los chicos se enganchen, que pudieran jugar a Samba, ¿no? Cosa que después yo vi gente, o sea, que pudieran estar haciendo zapping y pasar de Dora la Exploradora a Samba y que no fuera un problema. Para mí ese es el logro de la divulgación, que logre ocupar un lugar del disfrute. Que uno esté mirando una película de ficción y después pasa a un documental y diga, me copo con un documental, ¿no? Es el logro del documental, que pueda hacerlo en el tiempo. No, alguien dice, quiero aprender algo sobre la Guerra Civil Española y se pone el documental, sino que esté haciendo zapping y diga, uy, mira qué piola, y se queda a mirarlo en un momento de ocio. Para mí, si la divulgación logra eso, es cuando efectivamente está funcionando, ¿no? Entonces, el problema es eso, es que todo lo que Samba tiene como logro, después se le vuelve como problema. La imagen, no sé si vieron el dibujito, sino Samba hay una maestra. La maestra es la imagen medio tradicional de una maestra, que era mi maestra de la primaria, en fines de la década del 70. No la mía, sino la de todos los que hicimos el equipo, que somos ya todos tempranos cuarentones, digamos. Y no son las maestras así ahora, ¿no? Y en todo caso, es una maestra medio como tan estereotipada que un montón de maestros después en charlas como esta me decían, pero ustedes están en contra de los maestros. Y bueno, no. O sea, simplemente queríamos algo humorístico, ¿no? Y el humor también es importante. Es decir, yo me acuerdo cuando teníamos que pensar los personajes de la Revolución de Mayo, decía, bueno, ¿cómo haces a cada uno? Y bueno, no sé, Castelli que sea excesivamente canchero, ¿no? Paso que sea aburrido, pobre Paso, yo no sé si era aburrido, pero simplemente era un hombre de leyes. Entonces, no sé, Moreno que sea como un militante trotskista de la facultad. Yo creo que, bueno, todos estereotipos. Pero el estereotipo sí porque hay gente, Moreno, ¿no? Entonces todo eso funciona, pero a la vez, insisto, abre frentes que uno al principio no ve y de todos esos yo creo que el de la maestra fue el peor y por lo tanto de ese sí me arrepiento. Como también el contexto va cambiando. Hoy creo que si se hubiera creado Samba ahora tendría que ser mujer, ¿no? Personaje femenino, porque es mucho más difícil que los varones se identifiquen con un personaje femenino que viceversa. Y de hecho después con todo lo que pasó en los últimos años, con Ni Una Menos, etcétera, o sea, es algo que uno ahora se problematiza mucho más, pero en general el grueso del equipo éramos varones y eso evidentemente sin que lo hubiéramos pensado, naturalmente, comillas, salió para el lado de crear un personaje varón, aunque hay personajes femeninos importantes en la serie, y después la productora hizo ahora otro producto que está en Pacapa que se llama Siesta, que es un personaje femenino precisamente. Paso para terminar a otra experiencia que es la que tengo en el Museo del Cabildo, ¿no? También el Museo del Cabildo, no sé si han ido alguna vez después de la primaria, pues son los grandes problemas que tiene la gente. Es un museo muy, muy masivo, ¿no? Este año vamos ya a esta altura más o menos 300.000 visitantes en el año, ¿no? Sobre todo porque está en Plaza de Mayo, entonces la gente pasa y se manda, ¿sí? Y además porque van a las escuelas y porque viene toda la gente de las provincias que viene a Buenos Aires, viene extranjeros, bla. Entonces, claro, yo escribo historias. Yo escribo un libro que va muy bien, vende algunos miles de libros, digamos, suponer que soy un fenómeno, muchos miles de libros, ojalá. Pero ahí pasan 300.000 personas, o sea que lo que uno cuelga en ese museo, no todos leen lo que hay, pero muchos sí, pasa a ser algo muy importante. Entonces, un pequeño texto que uno cuelga lo reflexiona muchísimo por esto que digo, ¿cómo haces para llegar? El Museo del Cabildo es una cosa muy interesante, al igual que uno le pasaba con Samba, que tiene que llegar a chicos de cualquier condición social, de cualquier lugar del país. El Museo del Cabildo es un museo que no recorta mucho el público, tiene un público muy policlasista, de edades muy diferentes. ¿Cómo se le habla a todos esos públicos a la vez? Que es realmente complejo, no sé si se puede resolver, uno intenta, ¿no? ¿Cuánto texto pones? ¿Cuánto va a leer? ¿Cómo se entiende? ¿Hasta dónde nosotros historiadores negociamos qué contar y qué no contar? Gente que en los museos prefiere generar sensaciones, yo prefiero
explicar un proceso histórico, porque a lo que me dedico, pero además con un tema que, y ahí por eso quería marcarlo, donde lo que viene diciendo el mundo académico hace unos 30 años no tiene nada que ver con la vieja historia escolar que todos aprendimos, ¿no? Y claramente choca. Es decir, mientras la historiografía, tanto la liberal como la revisionista, que se oponían en otras cosas, siempre suponía que la Revolución de Mayo es simplemente la liberación de la Argentina, la historiografía hace unos 30 años viene mostrando que no existía ninguna Argentina, que es una construcción muy posterior a la Revolución, y que el proyecto de la Revolución de Mayo no es la independencia, sino que hay varios proyectos simultáneos, uno de los cuales es la independencia, pero que sobre todo es al principio una revolución autonomista, no independentista. Ahora, poner eso en el cabildo implica un choque a veces con lo que la gente muchas veces trae. Entonces, ¿qué hacer con eso? Porque uno de los grandes problemas de la divulgación para mí es, yo le digo en historia, la tentación de extirpar idolatrías, ¿no? Decirle a la gente lo que vos pensás está mal. Porque en realidad, yo que soy el profesor te voy a decir que es así, así, así. Y eso puede estar muy bien, pero a la vez muchas veces rompes el diálogo, porque la gente dice, bueno, sábelo todo, todo bien, pero digamos, y historia tiene una cosa maravillosa, creo yo, más que algunas otras disciplinas. Digamos, como decía un amigo ingeniero, nadie me va a discutir cómo se construye un puente, ¿no? Pero en historia todo el mundo sabe algo, porque lo aprendió en la escuela, porque la familia le contó, es decir, hay un conocimiento general, y el problema es no ir hacia el conocimiento como algo que está mal, aunque lo esté, sino de qué manera dialogar con eso, ¿no? Para mí es muy difícil, no tengo la respuesta, pero en todo caso, creo que una de las cosas que a mí y al equipo que trabaja en el Cabildo nos choca más es de qué manera lidiar entonces con algo lindo que pasa en el Cabildo, que tiene que ver con una cuestión patriótica, digamos, de que yo he visto gente llorando en ese edificio, literalmente por el peso, como recordarán en el 2010, cuando de golpe 2 millones de personas salían a festejar el 25 de mayo, y yo me quedé con ¿no? Hay algo muy pesado en eso, que tiene que ver con la comunidad, ¿no? No solo con la patria tradicional o con la nación, sino con la comunidad en la que vivís. Y el Cabildo o la Casa de Tucumán son dos símbolos que los tenés metidos. O sea, no hay nadie en Argentina que haya pasado por la escuela que no sepa qué es eso. Con pocas cosas pasa, ¿no? Entonces, hay algo de no perder esa riqueza simbólica, de esa tradición, y a la vez, ¿cómo haces para explicarlo? O sea, como para explicar lo novedoso que muchas investigaciones financiadas por el Estado precisamente han aportado, que es que en realidad lo que sabíamos antes sobre eso, en realidad no era así, y que el discurso que tenemos es otro. Entonces, yo no tengo la solución, si quieren vengan al museo, después me dicen, pero en todo caso lo que quiero decir es que esas tensiones, o sea, lo que tiene la divulgación es que nunca está en el lugar de la comodidad en la cual uno como especialista se pone a bajar línea de lo que ya sabe y simplemente adapta su lenguaje, sino que permanentemente genera tensión, genera choques y genera la necesidad de ir corriéndose, ir buscando otra manera. Y también un gran problema para los historiadores que es cómo escuchar lo que la gente pregunta. Porque salvo hay formatos como la radio, internet, etcétera, donde uno puede generar un feedback, pero en un museo, más o menos, en la tele es mucho más difícil, en los libros mucho más difícil aún. Entonces, siempre hay una especie de incógnita, ¿qué pasa del otro lado, ¿no? Y en todo caso yo creo que lo interesante de la divulgación es justamente nunca chancharla, sino todo el tiempo ir buscando el desafío de cómo tratar de hacerla más clara y aprender obviamente de esas experiencias. Yo podría decir, bueno, Samba la verdad que le fue muy bien, miles de pibes jugaron a eso, a la vez generó toda otra serie de problemas que también hay que tener en cuenta y no quedarse contento con lo que uno hizo, sino ver de qué manera la próxima vez que haces algo así, intentar darle una vuelta, aunque por supuesto para que algo así funcione necesitas una estructura que lo sostenga, ¿no? Que no me encuentro en este caso, para acá después, porque obviamente es muy difícil hacer cualquier tipo de divulgación masiva si no hay un soporte fuerte institucional detrás, ¿no? Sin eso, o sea, sin la presencia del Estado claramente haciéndolo, lo mismo que en un museo, es prácticamente imposible lograr algo realmente masivo y que realmente pueda hablar con miles y miles, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ahora va a intervenir Darío Steinschreiber. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente en todos los niveles educativos, primario, secundario, terciario, universitario y posgrado. Dicta clases en Flaxo, en posgrados presenciales y virtuales de las áreas de comunicación y de educación. Publicó el libro ¿Para qué sirve la filosofía? Es compilador y editor de la obra Posjudaísmo, volumen 1 y 2, y editó el libro Para animarse a leer a Platón. Divulga la filosofía en los medios de comunicación a través de sus programas de TV, Mentira a la Verdad, Canal Encuentro, y El Amor al Cine, Canal Encuentro, y de radio, Demasiado Humano, Futurock. Es columnista en Metro y Medio, Radio Metro, y en Tocala, Teis Sports, donde conjuga filosofía y fútbol.
Además protagoniza la obra Desencajado, Filosofía más Música. Es columnista en diferentes medios gráficos del país. Hacer filosofía es igual a rascarse donde no pica. Bueno, es todo otro debate ese, Mónica, así que me voy a concentrar en los 20 minutos que tengo, pero gracias por la presentación, que es de Wikipedia, que es un gran espacio para pensar la divulgación, como por ejemplo, 2 de esos trabajos ya no los tengo. O sea que lo sacaste de algún lugar que lo debe haber sacado de Wikipedia, porque lo que sucede también con el copy-paste es eso, ¿no? Va como rotando, pero por ejemplo, ya no estoy en Metro y Medio, ya no estoy en Tocala, en Teis Sports, trabajos que tuve años anteriores. Pero quiero empezar con 2 experiencias, con 2 ejemplos, ya que mencionás el tema Tocala. Tocala fue un programa que hicimos el año pasado en la trasnoche de Teis Sports, con Martín Souto, periodista deportivo, que insólitamente me convocó a hacer una columna de filosofía y fútbol. No dudé porque soy fanático del fútbol, básicamente. Si lo hubiera pensado un poco, no hubiera ido, pero dije, esta es la mía, voy a vender bilardismo para todos y todas, y más a Teis Sports, que son antibilardistas, así. Digo, y pasó algo increíble, que es que se abrió un espacio nuevo. Me encontré en las distintas recorridas que hago por el país con un montón de gente que se me acercaba, no por Canal Encuentro, no por la radio, sino por el fútbol. Y me agradecía de alguna manera el tipo de abordaje que yo proponía sobre el fútbol. Por ahí la palabra filosofía ni les sonaba, pero se me acercaban como diciendo, yo nunca en un programa de fútbol me pregunté estas cosas. Qué loco, ¿no? Porque me encantan, me decían. Me acuerdo en una estación de servicio en La Quiaca, ¿no? Uno de los muchachos que estaba ahí, nos limpiaba el auto, estaba como enloquecido y se había enganchado porque en un programa había venido el hijo de Ramón Díaz, Emiliano Díaz, y yo había tratado el tema de si un director técnico puede ser amigo o no puede ser amigo de sus jugadores, y para eso expliqué la ética nicómaco de Aristóteles, la diferencia entre la amistad perfecta y la amistad imperfecta, y el chabón que ahí en La Quiaca me decía, eso que explicaste vos, yo después lo hablaba con mi familia y empecé como a darme cuenta de quiénes son mis amigos verdaderos y quiénes no, y yo digo, wow, o sea, en Puan seguro que no lo lográs, evidentemente hay algo que está ahí llegando desde otro lugar sin ni siquiera hablar de filosofía. Y acá viene un tema, Alfredo definía economía de una manera muy interesante por fuera del status quo. Con filosofía a mí me pasa algo parecido, hay miles de definiciones de filosofía, pero para mí es un lugar de enunciación. O sea, es un lugar desde el cual construir sentido y básicamente deconstruir sentido. O sea, si logramos que mucha gente ejerza ese poder de la pregunta para pelearse contra cierto sentido común imperante que establece que sobre los temas hay que hablar de modo unilineal, de un único modo, bueno, ganamos. Porque es eso básicamente, ¿no? Son las preguntas que nos hacíamos en Tocala. ¿El fútbol se sufre o se disfruta? Y tenés Epicuro, el hedonismo, pero miles de categorías. Seguramente ninguno va a terminar leyendo un libro de Epicuro, pero va a poder focalizar un tipo de pregunta que no se hace. Y eso es, en definitiva, lo que yo entiendo, la naturaleza de la filosofía. Digo, si eso no es filosofía, no es. Digo, la filosofía básicamente tiene que ver con ese tipo de interpelación a la realidad, pero no a la realidad tal como se nos presenta con sus certezas, que es obvio que te vas a pelear con eso, sino también al modo en que la realidad te exige que hagas preguntas. Porque esa es la principal derrota cultural, que hasta la forma de ser crítico parece ser un derecho que otros te dan, ¿no? Yo me acuerdo, una de las primeras frases que me impactó cuando era adolescente de Nietzsche, del Zaratustra, decía eso, que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece, ¿no? Y eso me parece que es clave, y creo que la divulgación, escuchándolo a Gabriel sobre todo, hoy,
No la divulgación de los 90. Yo me acuerdo de muchos filósofos, divulgadores, sentados en la mesa de Mirta Legrand, hablando, digamos, todo bien, ¿no? Tengo sus libros, de hecho, muchos filósofos además, pero era otro perfil. Acá, Canal Encuentro, el Canal Encuentro de la gestión anterior, o sea, el Canal Encuentro del Ministerio de Educación, hoy ya no es más del Ministerio de Educación, fue un proyecto que lo que buscó fue dos cuestiones, claramente, que es, digamos, trabajar pedagógicamente la cuestión del saber, ¿sí? Y popularizarlo. Y hoy asistimos en muchas propuestas culturales, audiovisuales que hay desde el Estado, a otro tipo de propuestas que pueden estar buenísimas, pero que no van en ese rumbo. O sea, no hay una intención ni de popularizar, por un lado, ni de pedagogizar. No es otro modelo cultural. Yo creo que hay un modelo cultural que es otro. Pero acá no es casual que Canal Encuentro haya surgido en el ámbito del Ministerio de Educación, porque era otra propuesta, ¿no? Y me parece que ahí hay una diferencia, ¿no? que marca un poco un tipo de divulgación diferente. Una anécdota más, no me quiero quedar solo con las anécdotas, pero el momento más impactante de Tocala fue, esto para los que somos futboleros y tenemos más de 40 años, el día que vino Burruchaga, que es como el héroe, porque fue el autor del último gol, del último mundial que ganó este bendito país y que va a ganar por siempre, porque nadie da 2 mangos porque vuelve a ganar un mundial. Burruchaga, ¿se acuerdan? El 3-2 contra Alemania, y yo expliqué en ese momento, en un pizarrón que teníamos, la diferencia entre el derecho y la justicia según Jacques Derrida. Un libro llamado Fuerza de Ley, que hace una interpretación de Benjamin y diferencia la justicia infinita, dice Derrida, del derecho, como siempre un ejercicio de violentamiento y de interpretación que establece un tipo de justicia de acuerdo a los intereses de quien lo establece, ¿no? Y me acuerdo que Burruchaga se quedó así mirando y me dice, boludo, ya está, ya entendí, me decía, ya entendí, basta del merecimiento, no sé qué. O sea, hizo una lectura, pero ni siquiera me explicó lo que entendió, ni siquiera sé si entendió, pero la emoción que me produjo que Burruchaga, que es uno de mis héroes, venga y me diga, boludo, ya entendí, ¿no? Evidentemente era técnico de Rafaela en ese momento, a la semana posterior lo echaron de Rafaela. Yo dije, espero que no sea por haber entendido Derrida, ¿no? Que puede ser. Y la otra experiencia que les quiero contar, que es muy repetida, me pasa, es increíble, esto me pasó una vez en un colectivo con un señor grande, y ahora me pasa mucho en las redes, de mucha gente que me dice, Darío, mentira la verdad, me encanta ese programa, no entiendo nada. Me dicen siempre lo mismo, me encanta el programa, no entiendo nada, no esa coma, ¿no? Entonces me pasan dos cosas. Primero me pasa, digo, de nuevo, ganamos. Porque los que somos críticos del racionalismo, sobre todo del racionalismo totalizante, nos encanta que el vínculo se produzca no desde la razón, sino desde la emoción, o como decía Gaby, desde lo estético. O sea, evidentemente hay una experiencia estética que te llama. Pasaste por la grilla, cambiaste de programa, pasaste de Canal 13 por Canal Encuentro, viste una imagen, la imagen te hizo ¡pum! Y te llamó, te encantó. Digo, recuerdan la definición de Weber de la modernidad como la época del desencantamiento del mundo. Entonces, hay un reencantamiento estético que se provoca en el medio audiovisual, ¿no? Las nuevas iglesias de nuestros tiempos, con todo el reencantamiento puesto ahí. Entonces hay algo ahí, me parece interesante, que ¿por qué me encantó y por qué me dicen eso? Porque, o sea, lo entendió desde otro lugar, no es que no entendí nada. No entendí nada significa no te puedo repetir lo que dijiste sobre Levinas, pero me encantó, te vi ahí en una cárcel, yo hice un programa donde expliqué la cuestión del otro en Levinas, en el medio de la unidad penal 48 de San Martín, con los presos, hablando del otro, y probablemente no pueda repetir, pero ahí se produjo, vamos a ponerle un nombre, un acontecimiento filosófico. Algo pasó ahí.
Y algo pasa. Yo veo ese programa, ¿sí? Fue un programa que la pasé como el orto. En la grabación fue tremenda, un solazo. Los chicos, los presos que no me miraban a los ojos. Estuve 3 horas tratando de sacarles una palabra. Quedaron 20 minutos, ¿no? Pero bueno, hubo... Y ese es uno de los programas que no es ficción, que la mayoría de nuestros programas son de ficción, en ese caso no, era una clase abierta en una cárcel. Bueno, me encantó. Me encantó significa hay algo de esa otredad que me permeó, porque yo creo que realmente, si algo ha perdido el saber académicamente, es cuerpo. Nadie va con el cuerpo a dar una clase, nadie va con el cuerpo a tomar nota. O sea, y me parece que lo que la divulgación en esta nueva etapa empieza a recuperar es esa experiencia corporal. Como dice Derrida, yo no escribo con la mente, escribo con los dedos. Con los dedos, con la uña sucia, ¿no? Con los mocos. O sea, pongo en juego otra parte de mi ser, ¿no? Creo que en ese sentido la filosofía, cuando hace divulgación, recupera algo de su naturaleza originaria. ¿Por qué? Que la perdió. Digo, la filosofía nace en la calle, no nace en un departamento institucional. ¿Sí? Nace en la calle, nace en el mercado. La filosofía nace en el mercado. La filosofía es un hecho occidental, mal que les pese a otras culturas. Habrán pensamientos, habrán creencias, pero la filosofía como género nace en Grecia, en esa gran Grecia, ¿sí? Del siglo V antes de Cristo, VI, donde Tales de Mileto, en esa ciudad de Mileto, que después fue destruida al toque, una Mileto que era el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. O sea, era un mercado, era como esas ciudades de la Guerra de las Galaxias, donde se juntaban seres extraños y vos veías monstruos, porque para un griego ver un chino o un persa era ver un alien. Y se provocaba la abstracción. O sea, si hay una disciplina con la que la filosofía tiene un emparentamiento directo, es con Alfredo Zayat, es con la economía. Porque hay una necesidad de abstracción, ¿sí? Platón decía, nadie puede estudiar filosofía si no estudia antes 10 años matemática. O sea, si no hace un ejercicio de abstracción en el que posibilita un encuentro con el otro, porque lo que hay es ese encuentro de extrañamiento con el otro. Y la filosofía básicamente es una disciplina extranjera. Eso decía Sócrates cuando lo matan, ¿no? Y se defiende en el juicio y dice, yo vengo a hablar acá como un extranjero, nadie me entiende un pomo, porque lo que yo digo parece una pelotudez. Preguntarme si la nada es algo, o sea, parece que los estoy cargando. Cuando en la polis lo que se discute es otra cosa, es si ponemos el acueducto o no ponemos el acueducto para que el agua llegue, si le bajamos o no le bajamos el monto a los jubilados. Las cosas importantes que hay que discutir y estos pelotudos discutiendo si la nada es algo, ¿no? Entonces soy un extranjero, hablo con un lenguaje que incomoda. Bueno, lo mataron, ¿no? Como se mata al extranjero, como se mata al otro. Y la divulgación tiene esa provocación, extranjeriza. O sea, digamos, discontinúa, porque vos estás viendo los domingos, no sé, los programas que hay que ver y metés un programa de divulgación económica, histórica, de comunicación o de filosofía y ¡pruch! Te saca la cabeza de esa discusión en la que tenés sumergida el cerebro para discutir los temas que hay que discutir, ¿no? Como decía Nietzsche cuando define a la filosofía como un saber extemporáneo. Es un saber, ¿sí? Eso decía Nietzsche, que inoportuna, porque no se deja enceguecer con las luces de la contemporaneidad. Busca las sombras, porque si hay luz, hay sombra. Y cuando en la pantalla nos iluminan y nos dicen, estos son los títulos, ¿no? Lo que hace la filosofía, lo que hace la historia, lo que hacen las disciplinas, ¿no? Las ciencias sociales, es preguntarse por los umbrales de esos títulos. ¿Por quién escribe los zócalos? ¿Por qué están escritos de ese modo? ¿Qué es lo que tapan cuando dicen lo que dicen? ¿No? Y es insoportable, porque que lo discutamos con Gabriel en el bar Sócrates de la esquina de Puan, no le importa a nadie. Ahora, que se difunda masivamente y que nuestros programas... Yo tengo
charlas de filosofía que tienen casi 500.000 reproducciones en YouTube, es una locura. O sea, que se difunda tanto y bueno, genera cierta perturbación, evidentemente, que ese discurso empiece a circular desde otro lugar. Quiero decir, ¿cuánto tengo? ¿5? 5. Quiero decir algo. Bueno, me concentro en esto entonces. No, está bien. 3, regálame 3. Quiero robarle algo a Di Meglio, que se lo vengo robando hace años. En una charla que estuvimos... No, él sabe. Aparte lo nombro todo el tiempo. En una charla con Gaby que estuvimos hace años, cuando no teníamos canas. No, mentira. Vos tenías canas en ese momento también. Por eso. Gaby dijo, algo dijo hoy. Dijo, hay que diferenciar. ¿Vieron cuando cuando uno piensa la modernidad y una de las definiciones clásicas de la modernidad, además de la de Weber y en línea con la de Weber, es la idea de cómo se van diferenciando esferas culturales. Como que en el mundo medieval estaba todo, digamos, de algún modo aunado a partir de la religión a un mismo objetivo. Las artes, las ciencias, la ética, estaban todas atravesadas por una misma lógica. Lo que sucede en la modernidad es que la ciencia tiene su método, su objetivo, la ética el suyo, ¿no? Se van diferenciando esferas culturales. Bueno, en esa línea, me acuerdo de una charla que Gabriel decía, tenemos que diferenciar 3 esferas que siempre van juntas y que es un error que vayan juntas. La academia, la investigación, de un lado. Del otro lado, la divulgación, como 2 esferas autónomas, pero que están siempre en combate, ¿no? Un combate que le hace mal a las 2, ¿no? Porque son 2 manifestaciones, como para el que leyó Spinoza, son como atributos de la sustancia, son formas diferentes de acceder a lo mismo, pero con métodos distintos. Y Gabriel en ese momento dice, y hay un tercero que es clave en todo esto, que es la docencia. Porque uno suele decir, no, bueno, la docencia es como divulgación para pocos. No, al revés. Vos no podés hacer divulgación en el aula. No es que no podés, es otro objetivo. Tampoco podés hacer investigación en el aula. Los puaneros como nosotros, tenemos en general, el 90% de nuestros profesores son grandes investigadores, excelsos, que vienen con sus investigaciones, abren los papeles y están 4 horas leyendo sin nunca levantar la cabeza. Vos le decís, pero sos docente. Y no le importa, porque la docencia es como la bastarda, digo, es peor que la divulgación incluso, porque es, y el que no alcanza investigación, y bueno, que vaya al secundario a hacer docencia. Yo me formé en el secundario, yo nunca hice investigación, di 20 años de clase en el secundario, le debo todo al secundario y le debo todo lo que hago en los medios, para mí es una expansión absoluta del aula. Pero digo algo, esas 3 esferas tienen su metodología, tienen su lógica y está buenísimo diferenciarlas, lo dejo para una próxima charla, que cada esfera piense sus objetivos, su método y sus conflictos. El problema es cuando se desbordan y asumen roles que no les compete. Y sobre todo cuando alguna de las 3 cree que es la que monopoliza la verdadera manera de hacer la disciplina. Y en ese sentido, la investigación académica, históricamente se cree que la verdadera filosofía pasa por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la verdadera filosofía pasa por ahí? Estuve en Tierra del Fuego ayer y anteayer. En Río Grande, en el desayuno, uno de los chicos que atendía viene y me dice, todas las noches vemos con mi esposa un programa de Mentira a la Verdad. Dijo otras barbaridades que no puedo repetir acá, que acompañaban, digamos, la mirada del programa, lo acompañaban con algo. Y entonces me decía, y nos quedamos discutiendo, y gracias, loco, me decía. ¿No? Entonces empecé a hablar con él, no terminó el secundario, ¿no? Y de repente los programas esos circulando por las redes le propiciaban un lugar de encuentro con su pareja y además, una forma de trabajarse a sí mismo, por decir así. Entonces digo, mirá que la divulgación, digamos, está como entrando en otras esferas.
y está generando otras cosas. Quiero ligar esto para terminar con un concepto que yo vengo insistiendo en los últimos tiempos, rompiendo las bolas, que es la idea de que el aula ha muerto. El aula tradicional ha muerto y que la muerte del aula tiene que ver con la irrupción de las nuevas tecnologías, o sea, ni hablar con la informática, que no podemos seguir pensando al aula en términos tradicionales. Y una de las formas de la muerte del aula, ¿sí?, diríamos de nuevo emulando a Nietzsche, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que Nietzsche dice es que en realidad la muerte de Dios nos convoca ahora a sacralizar cada detalle de la existencia. Porque que Dios murió significa que ahora hay que hacerse cargo de sacralizar hasta cuando te clavas un vaso de agua. Entonces, que el aula muerto significa que la tecnología se lo lleva puesto. La tecnología actual, cuando apareció el pizarrón, también murió una forma de hacer educación. ¿Sí? Porque uno pone demasiado el acento en la divulgación, las tecnologías, ¿no? La reestructuración. Vengo de dar charlas sobre aula y tecnología porque es como la reacción rápida que hay de las instituciones, así como que no se termina por ahí de pensar a fondo ese vínculo nuevo, ¿no?, que hacemos con los celulares de los chicos. Está todo puesto en discusiones por ahí más tontas, cuando la tecnología nos lleva puesto. Digo, el mismo docente que reacciona contra el celular, ¿sí?, en épocas tecnológicas tenemos papeluchos. El mismo docente que reacciona contra el celular en el aula está chequeando todo el tiempo el celular, ¿no? Evidentemente, me hace acordar a una amiga, a una colega que tuvimos hijos al mismo tiempo, una profe, que cuando nació su hija dijo: yo decidí que nunca mi hija va a ver televisión. Y le sacó, o sea, en su casa no había televisión. Y me acuerdo de la frase era: no quiero que su cerebro se chiquititee, porque era la época de chiquititas. Entonces, no quiero que se chiquititee. Yo me acuerdo que con una amiga le decíamos: a la televisión le importa un huevo lo que vos hagas, porque Chiquititas va a estar igual y tu hija va a hablar igual de Chiquititas. Metas la tele o no metas la tele en tu casa, ¿no? Y yo creo que con muchas de nuestras propuestas de divulgación está pasando algo parecido. O sea, están siendo parte de una resignificación del modo en que en la sociedad de información los saberes circulan. Los saberes circulan a pesar, porque la tecnología informática genera ese a pesar, circulan igual. Y me parece que en este caso, hay casos en los que no, pero en este caso la tecnología sirve como soporte material hoy claramente para que la divulgación tenga, ¿sí?, pueda generar un tipo de propósito más bien emancipatorio que tan necesario resulta en tiempos como este. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Darío. Y ahora Belén Igarzábal, que fue muy generosa porque se regaló 3 minutos. Belén Igarzábal es licenciada en Psicología y magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés. Actualmente realiza el doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo, donde se especializa en el análisis de los medios de comunicación y las audiencias. Es la directora del área de Comunicación y Cultura de Flaxo, docente e investigadora. Forma parte de un equipo de investigación sobre medios, TICs y educación. Trabajó en diferentes programas televisivos y realizó y condujo la serie Hemisferio Sur, una región conectada, para Canal Encuentro, sobre los cambios en América del Sur a partir de Internet y las nuevas tecnologías. Belén va a pasar una... ¿No? No. Bueno, no. Entonces... Ya está. Listo. No. Porque lo tenía Preparé ya... PowerPoint, yo soy muy nerd, entonces preparo. Pero no importa. Así, charla amena. No. Bueno, bárbaro. Listo. Acá me lo pasé todo al papel. Bueno, gracias, Mónica, una vez más por la invitación. Voy a hablar 17 minutos, pero bueno, después de Mick Jagger todo se permite. Y Darío me dio el pie porque el programa que hice yo y lo que venía investigando, hoy voy a hablar de 2 cuestiones. Una tiene que ver con un programa que hicimos para Canal Encuentro con Patricia Ferrante, que estaba acá y se tuvo que ir, y sobre mi tesis doctoral que
justamente analizo el tema de la televisión cultural, ¿no? Como una forma de divulgación en comparación con la televisión, lo que es la televisión masiva. Nosotros hicimos este programa Hemisferio Sur porque desde Flaxo yo vengo trabajando mucho el tema de las nuevas tecnologías, de la televisión, de los medios audiovisuales, y lo que nos pasaba, ¿no? con la investigación y vinculando temas de tecnología con la televisión era que todo lo que veíamos, siempre que se hablaba de las tecnologías, era el hemisferio norte. Todos los programas que circulaban y todos los programas que también pasaban en Canal Encuentro en ese momento eran de el mundo, hablaban del mundo, pero el mundo siempre era Estados Unidos, Europa y Asia, y muchas veces se tocaba África, ¿no? Como lo pintoresco, pero no había nada que nos definiera como región o que nos representara como región. Entonces le hicimos una propuesta a Canal Encuentro de la gestión anterior de ver qué nos pasaba a nosotros como región, qué cuestiones teníamos en común, y muy atravesado por estas cuestiones que se habló acá, ¿no? De esta modernidad y esta posmodernidad o contexto actual, ¿no? Como lo denominemos, que nos afecta en todos los ámbitos, nos afecta en la política, nos afecta en la educación, nos afecta en las relaciones sociales, y queríamos ver, bueno, qué pasaba ahí. Entonces, fuimos a varios países de América del Sur y lo que tratábamos de ver y de comunicar y de manifestar era, bueno, cómo mostrar a un público, que también era un público particular, porque era un canal del Ministerio de Educación, pero que también tenía una plataforma, y estábamos hablando de distintos países de Latinoamérica, entonces había como varias tensiones que eran muy difíciles de resolver a la hora de divulgar cuestiones de las ciencias sociales. Entonces, entrevistamos muchos de los autores que veníamos estudiando en los posgrados, que veníamos trabajando, y lo que hicimos fue como mostrar estas tensiones a partir de diferentes problemáticas. De hecho, lo armamos en 8 programas y nos quedaba corto porque también es como cuando uno hace una investigación, nosotros todas las del equipo tenemos investigación de maestría, investigación de doctorado, entonces lo queríamos mostrar en un lenguaje audiovisual, pero también al entrevistar esas eminencias eran como todas pequeñas tesis. Entonces, lo que hicimos fue armar diferentes formatos también. Una cosa eran los programas, que eran 8 programas, que uno tenía que ver con la polis online, por ejemplo, y los debates de estas tensiones que se manifestaban en lo político, si se quiere, o en el ciberactivismo, o en las formas de participar en el espacio público hoy en un programa de televisión. Otro era sobre las relaciones de lo íntimo, ¿no? ¿Qué es lo íntimo hoy? ¿No? La extimidad famosa de la que se habla ahora. Era otro programa. Pero también estaban estas eminencias que habíamos entrevistado de toda Latinoamérica y también gente que había venido de Estados Unidos, de Europa. Y entonces lo que hicimos fue armar un espacio donde estaban todas las entrevistas. Pero eso también era como difícil, ¿no? Que alguien no sé, viera a Jesús Martín Barbero 1h50. Entonces armamos estos podcasts, ¿no? de cuestiones. Entonces lo que vimos que estas clases o estas cosas que nosotros hacíamos al interior del mundo académico empezaban a adquirir distintos formatos. Y es muy interesante también en el debate sobre cómo difundir en televisión, bueno, ¿a qué público le hablamos también? ¿No? Esa es como una tensión que todo el tiempo se está manifestando, porque una cosa es, como decía Darío, bueno, Canal Encuentro. Canal Encuentro era del Ministerio de Educación y desde que nació era un recurso docente. Entonces, los programas que ahí estaban pasaban por la pantalla, pero también eran recursos. No sé, yo doy clase en la facultad y mentira la verdad lo uso y es un recurso para el docente, pero también se pasa por otra pantalla. Hoy esa tensión cambió también, ¿no? Cuando ese programa ya no es del Ministerio de Educación, está en otro lado. Entonces, siempre está la pregunta por el público, por a quién le hablamos cuando hacemos algo así. En ese momento, bueno, le hablábamos a los docentes, pero también le hablábamos a un público más abierto. Y hoy, de hecho, el programa tuvo más difusión post la emisión en el canal y tenemos muchos jóvenes y muchos adolescentes, muchos jóvenes más de la facultad, porque es más como para un público más alto de edad,
que hoy lo siguen replicando y hoy lo circulan. Pero ahí, algo que nosotros queríamos hacer, que sí pasó, y de hecho nos escribieron de varios países, era como mostrar la región. Y eso sí fue una apuesta del Ministerio de Educación en ese momento, que era como, bueno, definirnos a nosotros como un lugar donde pasan cosas que son cosas muy diferentes a las que pasan en Estados Unidos o en Asia o en África, y que también tenemos diferencias al interior de nuestra región, ¿no? Nosotros queríamos mostrar, por ejemplo, en relación a las nuevas tecnologías, el territorio es algo que es muy complicado, ¿no? ¿Cómo llegás a tener conectividad en el medio de la montaña? ¿O cómo explicás en algunos lugares que llega Internet como una política pública antes que cloacas? ¿O cómo hablar de las tensiones en la educación, donde el debate es sobre cómo utilizar las computadoras o el celular, donde todavía no hay electricidad o donde todavía no había el famoso piso tecnológico? Entonces, lo interesante fue en todos estos formatos y estos derivados, bueno, mostrar eso, y eso fue una apuesta. Y eso se vincula también con esto que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la televisión cultural, ¿no? Como un tema que se vincula con esto, que no está tan pegado solo a Hemisferio y a todos sus derivados, sino, bueno, ¿qué pasa con la difusión de las ciencias sociales a partir de una televisión donde fue, antes de que existiera Canal Encuentro, era muy difícil que hubiera un lugar de divulgación científica de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, ¿no? Que encontrara formatos para aparecer en la televisión. Digo, siempre como cuando yo estudio la televisión hace mucho tiempo, digo, hoy me estoy quedando sin el kiosco, ¿no? Porque ¿qué es la televisión hoy? Cada vez hay menos rating. A mí me interesa, de hecho, la televisión masiva y el vínculo de las audiencias con la televisión desde la emoción. A mí me interesa estudiar la emoción, la identificación, el placer. Y bueno, hoy, como ya cuando uno habla de televisión ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Netflix como plataformas, YouTube, los tutoriales. Entonces, antes de que existiera Canal Encuentro, digo que Canal Encuentro es como algo realmente que hay que defender y que hay que seguir estudiando y seguir problematizando, porque pasaron muchas cosas ahí muy importantes, como esto de la definición del otro, ¿no? La definición de un otro al que le hablamos y al que le queremos llegar desde diferentes lugares. Bueno, esta división entre la televisión masiva, esta televisión de aire o generalista, como dice Dominique Bolton, y la televisión de cable, ¿no? Ahí Encuentro todavía le hablaba un cable, pero ¿qué pasa con la divulgación en la televisión masiva? Donde no hay un espacio consolidado. Los programas de mayor rating son estos que generan una identificación, rating tradicional hablo, ¿no? Una identificación, un placer, un goce. Y si queremos pensar en qué programas son los que generan más esto, podemos hablar de la ficción o de los programas que tienen más tensión dramática, ¿no? Quédate, ¿no? Este rating que busca que te quedes. Entonces, ¿cómo se hace para meterse ahí donde los reality, los programas de mayor rating, ¿no? En mi tesis yo hago todo un estudio de los programas de mayor rating y siempre son los programas de juegos, Operación Triunfo, Gran Hermano, Tinelli, y hago como un estudio también de los programas de la televisión pública, que no pasan el punto de rating, salvo el fútbol. Y bueno, ¿y cómo se hace, ¿no? Para lograr una televisión con audiencia, que llegue a la audiencia y comunicar programas que tengan que ver con los derechos, con las equidades, ¿no? Como un montón de temas que se quedan afuera de eso masivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para divulgar cuestiones que tienen que ver con lo cultural, si se quiere, pero que no sea aburrido, que no hablemos de arte y artesanía en un lenguaje o tres personas hablando de Kant en difícil con un potus? Entonces, hay algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con el formato. Digo, realmente, acá, y no lo digo porque estén acá, pero Samba logró un formato, mentira la verdad, logró un formato, ¿no? Un formato que sea atractivo, ¿no? Digo, 500.000 vistas, no es menor. Y hay algo ahí del cómo contar, ¿no? Que el cómo contar que la televisión pública todavía se sigue preguntando, ¿no?
formato. Para instalar temas, la ficción de Vidas Robadas o la ficción de Montecristo logró instalar temas como no había logrado instalar la televisión pública tradicional racional. ¿Por qué? Porque había algo de ficción, había algo del formato, del cómo contar, que tenía que ver con la emoción y con la identificación, ¿no? Y siempre la televisión pública iba por lo racional. Y esta dicotomía de la emoción y la razón, ¿no? Y lo políticamente correcto. Y era una televisión del emisor donde es lo que yo quiero que vos aprendas y lo que yo te quiero contar, solo pensando en el emisor y no en el público. Y está la otra televisión, la comercial, que te analiza el público hasta el ADN y que sabe los gustos y qué quiere y, ¿no? Y estos procesos de llegar. Entonces, creo que hay formatos que a partir de la experimentación o a partir de tomar de la televisión tradicional encontraron la vuelta. Y me parece que si queremos hablar de algo, de una difusión que llegue, ¿no? Desde lo público, digo, hay que seguir experimentando con los formatos y hay que seguir apostando a hablarle a un público y ver qué quiere ese público, ¿no? No solo, como que también está ahí el desafío de, bueno, hay que darle, la gente quiere chivento, entonces hay que darle chivento. No. Hay que buscar qué contenidos, pero sí o sí hay que pensar en el formato, digo. Y hoy también hay experiencias que rompen absolutamente esta televisión y estas categorías tradicionales. Que haya vistas de 500.000 personas en un video YouTube que se bajan y que se descargan y que miran, o las charlas, o esto que yo cuento que, no sé, Jesús Martín Barbero en 2 minutos fue lo más replicado del programa. Jesús Martín Barbero, eminencia de español colombiano que trabaja el tema de las mediaciones. Tiene un libro de los medios a las mediaciones que les recomiendo. Bueno, y que lo más visto de un programa haya sido 2 minutos de él hablando de los jóvenes hoy, bueno, son cosas nuevas que están pasando y que me parece que son oportunidades para repensar el tema de los contenidos a partir de los medios audiovisuales. Y por último, me parece que en esto de las formas de llegar a los públicos, ¿no? En estos 10 años, 12, 14, menos 2, se generaron cosas nuevas, cosas de experimentación, ¿no? Con un Estado, con unas políticas públicas que apostaron a generar esos espacios donde no importa que tenga 0,5 puntos de rating, porque ahí no está solo solo lo público, ¿no? Medios públicos son todos. Después el espectro, ¿no? Se dan licencias. Pero ese aguante, como ese esperar a que no todo tiene que ser la medición y que se generen lugares para, ¿no? Generar nuevas experiencias, nuevos formatos, y que todavía hay que seguir defendiendo esas políticas públicas para promover ese vínculo con la audiencia desde otros lenguajes, ¿no? Lenguajes de ficción, lenguajes de semificción, lenguajes donde se hable de ciencias sociales y economía, lenguajes donde haya dibujos animados, donde se hable de historia, donde se hable de hasta psicología, ¿no? Y como seguir apostando y seguir defendiendo esos espacios, porque es lo que la televisión, o como la nombramos ahora, deja, ¿no? Los intersticios para seguir trabajando. Eso. Bueno, muchas gracias, Belén. Ahora tenemos muy poquitos minutitos, pues les pido disculpas, empezamos más tarde, todo se retrasó un poco para las preguntas del público, así que tenemos 10 minutitos nada más. ¿Hay alguna pregunta? Yo les acerco el micrófono. Hola, buenas tardes. Podía preguntárselo a todos, pero me parece especialmente para el expositor sobre los aspectos de historia, que desde mi percepción,
es como que el formato es así de promover la repetición de algún tipo de encuadre o de contenido a través de un formato que sea atractivo para que, en el caso de los niños o de quien fuere, o de la visita al cabildo, o la que fuere, esté preparado para repetir, de tal modo que no nos aleja mucho de los antiguos cronistas que trabajaban al servicio, ¿no es cierto?, de un poder y que, bueno, transmitían una visión de las cosas y la podían hacer más o menos atractiva según su éxito literario o lo que les permitía, ¿no es cierto?, difundirlo. Porque en historia, que eso es el ángulo que yo puedo ver con mayor conocimiento, lo que se ha dejado de lado tradicionalmente y sigue dejándose de lado es cómo se logra el conocimiento histórico, fuera de que se pueda considerar ciencia o algún otro tipo de conocimiento, que es otra discusión, pero de algún modo quiere acercar a la realidad. Y eso tiene una construcción muy interesante, muy específica, que hace a los fundamentos, a las fuentes, de dónde se obtienen los conocimientos. Ese es el eje que para mí debe estar en los últimos años ya de la escuela primaria, en toda la escuela secundaria, como lo tenemos en biología o en mismo matemática, los procedimientos, porque eso es lo que da los fundamentos, eso es lo que le permite a las personas, bueno, me extiendo, pero quería hacer referencia a eso, ¿no?, al antiguo formato de la repetición y no darle los instrumentos para crear mentes que puedan evaluar lo que están escuchando, ¿sí?, o ver cómo se construye la realidad y que hay muchos pareceres, y que lo que uno da es un parecer y uno tiene que eso blanquearlo. Sí, estoy de acuerdo en parte. Creo que el tema depende del formato que uno elija y qué es lo que uno pretende, digamos. Yo he hecho experimentos, comillas, ¿no?, donde efectivamente hay un problema en la historia que tiene que ver con que muchas veces solo damos el resultado de lo que hacemos y no el proceso de cómo llegamos a ese resultado. Es decir, decimos San Martín cruzó los Andes y no decimos cómo sabemos que San Martín cruzó los Andes. Yo he hecho programas en encuentro donde trabajo con las fuentes, ¿no?, por ejemplo, un ciclo que yo hacía que se llama Historia de las Clases Populares, hilar archivo. Efectivamente hay un problema ahí de la comunicación que es muy difícil. Digamos, a mí me encanta, soy un hombre de archivos y de bibliotecas, es muy poco dramático lo que ocurre en ellas, digamos, es decir, mostrar el legajo, cómo sacó el legajo, lo hemos filmado varias veces, pero digamos, le cuesta lo otro, ¿no?, le cuesta en eso conseguir la atracción. Sí es interesante cuando uno y es una forma de transmitir que yo creo que está buena, cuando uno va explicando de qué manera va sacando las conclusiones, cómo va contrastando lo que piensa, y creo que a veces que es uno de los métodos. No creo que sea el único, en eso es lo único. Digo, me parece que varios son válidos. Es bueno también mostrar de qué manera se construye el conocimiento, estoy totalmente de acuerdo. No creo que todo sea igual una cuestión solo de pareceres, porque en realidad yo trato de combatir la idea de que la historia es una cuestión de opiniones. Es decir, sí creo que hay un punto de vista, es decir, todos tenemos un punto de vista y creo que está bueno explicitarlo, pero cuento algo que pasó la semana pasada en el Cabildo. Vino un grupo de ultraderecha a decir que un mapa que nosotros tenemos colgado, que muestra cómo era el territorio de 1816, donde la Patagonia, la Pampa y el Chaco eran territorio indígena, a decir que ese mapa estaba mal porque eso era virreinato del Río de la Plata. Y yo digo, empíricamente, los españoles nunca, tiene que ver con la cuestión mapuche, ¿no? Los españoles nunca ocuparon la Patagonia, empíricamente, no es una cuestión de parecer, o sea, no pasó, es decir, no hay manera de sostener lo que ellos sostienen, que es simplemente una cuestión ideológica. Entonces ahí, como decía Hobsbawm, un gran historiador, Elvis se murió o no se murió, se murió. Es decir, hay una cosa que yo ahí soy tradicionalista, que tiene que ver con el dato, y después tiene que ver, lo que sí puede variar es la interpretación del dato. Hacer explícitas algunas interpretaciones, yo estoy de acuerdo. El único problema con eso es lo que nos pasa mucho en historia, el relativismo, ¿no? Cuando la gente empieza a decir, bueno, entonces, pero yo pienso otra cosa. No, pero hay que probarla, ¿no? O por lo menos intentar probarla. Después está la discusión ahí de cuánto se puede probar, el criterio de prueba, que por eso digo
la discusión más epistemológica sobre la historiografía, que va a un lugar más complejo. En todo caso, creo, para terminar, que no hay una manera de transmitir historia, que uno va probando, yo u otros, es decir, en algunos casos, por ejemplo, en el Cabildo uno tiene que explicar la Revolución de Mayo en un texto, es más difícil explicar cómo sabe eso, ¿no? Pero lo que hacemos entonces es, por ejemplo, poner audios de fuentes para que la gente escuche testimonios a favor y en contra de la Revolución, lo tenemos en el museo, o poner algunos de los documentos expuestos. Pero bueno, después está en el arte, a veces lo logramos, a veces no, de cómo conseguir que eso genere, la gente no lo pase de largo, sino que se sientan atraídos, porque si no, no generamos esto de, digamos, de transmitir un conocimiento, que para mí, yo no sé si la lógica es la repetición, me parece que no va por ahí, sino por el hecho de decir algunas cosas fuertes para que la gente las pueda entender un proceso histórico. Ese por lo menos es mi manera de verlo, ¿no? Sí, por eso yo digo que hay siempre diferencia entre esto, los lugares con alumnos y el mundo de la divulgación, que es más complejo porque es mucho más variado. Yo hace muchos años que no doy clases en el secundario, sí doy en la universidad, pero ahí uno tiene un encuadre, tiene una relación y cierto, homogeniza de alguna manera al público y puede tener un diálogo, ¿no? El mundo de la divulgación tiene para mí una mayor complejidad en ese sentido, que es que el público es muy variado y por lo tanto no son alumnos, ¿no? Entonces tiene todo el tiempo que lidiar, como decía, el problema es con distintos saberes, con distintos intereses y por lo tanto, no es porque sea fácil dar clase a alumnos, sino que me parece que el mundo de la divulgación tiene ese problema del encuadre, ¿no? De no tener encuadre, por lo tanto, nos obliga a ciertos experimentos un poco más distintos. Sí, por favor, ¿sabes qué pasa? Que no tenemos una sola pregunta más, sino quedó muy claro, o sea, no está hablando del ámbito escolar, está hablando del ámbito de la divulgación. Y cualquiera que ve sus programas ve cómo hay propiciar la construcción del conocimiento, digamos, no la repetición. Tengo una pregunta para Darío. Quiero preguntarle qué piensa que está pasando, qué está haciendo Internet con nuestras mentes, cómo afecta las nuevas tecnologías, los nuevos formatos, porque creo que estamos dejando de leer a comparación. Yo leía mucho más antes que ahora. Y bueno, metí muchas materias de la facultad no leyendo los textos que me daban sobre ciertos filósofos, sociólogos, sino viendo clases tuyas. Mira, yo tengo una lectura como diferente, ¿no? de la relación entre la tecnología y la naturaleza humana, ¿no? y sobre todo como del ensalzamiento de cierto lugar originario del que provenimos que era perfecto, ¿no? Como si te dijese que la cultura literaria era mejor que la cultura de la informática. No, digo, mejor y peor, para mí siempre hay que pensarlo en términos de las tramas sociales, culturales, existenciales, en las que cada proceso tecnológico se manifiesta. O sea, probablemente se lea menos, pero seguramente se diseña más y mentalmente se abren otras posibilidades. O sea, yo no creo que haya una degradación, para nada. Y tampoco creo que la cultura literaria era una cultura en sí misma, digamos, valorativamente intachable. Me parece que cada época se relaciona con sus propias construcciones de sentido. Y la literatura también, digamos, tenía funciones enajenantes, del mismo modo que lo tiene la informática, pero tiene que ver con su tiempo, ¿sí? Me parece que la literatura, nace a la luz de un mundo donde no había luz. Y que hoy la informática tiene que ver con un mundo, esta pelotudez de que hay electricidad o no hay electricidad, provoca un cambio, pero radical. La cultura del libro está de algún modo desapareciendo, pero sí, como está desapareciendo el pizarrón, como desapareció la carreta. Probablemente uno se aferra a lo conocido, la mayoría
de nosotros como que provenimos de un mundo donde más o menos caminás con cierta certeza y la tecnología te lleva puesto. Y entonces, digo, hay un instinto conservador por aferrarse a aquellos lugares donde uno está seguro. O sea, fíjate al revés, aprobaste todos los exámenes sin leer, viendo programas de televisión. Entonces, eso es lo que hay que analizar, ¿no? Evidentemente, ahí hay una tensión entre una academia que sigue sosteniendo un formato literario, cuando en realidad se cae, digamos, no se sostiene porque vos como alumno no estás yendo a ese formato con la misma metodología. O sea, te ves 2, 3 charlas y los pasás por arriba. Entonces, ahí hay una reestructuración, me parece interesante para pensar, pero uno siempre le tiene miedo, ¿no? a los cambios, y más cuando son cambios tan estructurales. Bien. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta es en general, pero bueno, la pregunta esto de divulgación versus esta Big Data, el tema del timing, el tiempo, apoyándose en lo que es dato y en lo que es información. Chan. Para la especialista en comunicación, claramente. ¿Cuál sería la pregunta específica? Estamos todos con el Big Data. Sí, o sea, ¿de qué manera articularía o el tema del tiempo en esto de esta gran nube de información y lo que es la divulgación, cuando a veces parecería de que, o sea, la Big Data estaría por delante, ¿no? Igual el Big Data es como una palabra es como la nube, el Big Data. Hay muchos datos, constantemente estamos dejando datos, ¿no? Todo el tiempo te conectas a todo el tiempo estás dejando datos. Hay como una explosión. Hay un autor que dice, Doweji, que habla de la gran conversión digital, que dice que nunca hubo tanta explosión de información como ahora, bueno, y todo lo que ya sabemos. Pero el tema ahí es el recorte y buscar. Digo, no es como la información, no la información. No, bueno, vos querés divulgar algo, vos querés decir algo. Bueno, lo más importante son las preguntas que se le hacen a los datos. El otro día hicimos un seminario en Flaxo justamente sobre datos. Big Data, vino el CEO de Research de Facebook, que es un capo, Greg Duke, se los recomiendo, búsquenlo, argentino. Y hablaba de eso, como vos en Facebook tenés el mundo de las personas, ¿no? Y en Instagram, hablo de las redes sociales porque son cosas que yo estudio, me meto en ese tema que es lo que yo estudio. Bueno, pero todavía lo más importante son las preguntas que vos le haces a esos datos. Las ciencias sociales que buscan, que tienen una pregunta-problema, no como una tesis, una hipótesis, una pregunta-problema, y vos vas a buscar algo. Y a partir de eso después construís, ¿no?, un corpus que analizás y difundís. Yo no sé, yo vengo del mundo académico. Para mí lo más importante es una pregunta y una metodología que va a contestar esa pregunta. Porque si no es como el mundo. No, bueno, hay que hacer recortes y ¿no? el que hace el traumatólogo de la rodilla o de la clavícula, ¿no? Como que vos haces un recorte y a partir de ahí construís respuestas a esas preguntas. Siempre hay que hacer recortes. Agrego algo. Yo hoy anoto en el pizarrón, entro a una clase de filosofía y anoto en el pizarrón Platón, ¿sí? Retomando lo que decía la señora también, Platón nació en él y me gritaron de atrás, 427 a.C., profe. Me doy vuelta y digo, ¿qué, estudiaste filosofía? Me dice, no, lo acabo de googlear. Le digo, ¿en 7 segundos? No, en 4. Respiré. O sea, ¿tiene sentido dar clase de contenidos? Si están todos los contenidos en la Big Data. Los contenidos están. Ahora, los docentes somos especialistas en contenidos, porque estamos formados en otro paradigma. Para mí es perder tiempo. O sea, el secundario como lugar donde se trabaje acumulación de contenidos es básicamente una pérdida de tiempo. Entonces, trato, por ejemplo, en mis clases de filosofía, de generar acontecimientos filosóficos, porque los contenidos están. Ahora, el contenidismo, para la formación nuestra, academicista, eruditista, es como
lo más, tipo la memoria. Yo me acuerdo, el que yo me acuerde la fecha de nacimiento de todos los filósofos, que lo sé, es parecido a lo que como a una especie de acróbata de circo, tipo, mirá qué destreza tiene, que es una pelotudez infinita, porque la memoria la tiene mi alumno que sabe que tiene una memoria colectiva, la tiene acá. Y yo soy un boludazo que la tengo acá. Al pedo podría disponer de mi cuerpo para cosas más interesantes, si ya está todo acá. Pero estamos, digamos, mirá todo lo que hace falta moverse de lugar para encarar otro tipo de relación, ¿no? ¿Puedo agregar algo que tiene que ver con tu pregunta y con la de él también? ¿No? La narrativa, esto del cómo contar también. Digo, vos ves las clases de Darío, son excelentes clases. Es una clase, es alguien que te está contando un cuento sobre Platón y que vos lo escuchás. Hicimos una investigación en Flaxo que se llamaba Apropiaciones de los programas de Canal Encuentro, bla, bla. Las maestras de matemática morían por Paenza, morían, eran como fans de Paenza y decían, yo tengo que dar una clase de números primos y pongo la clase de Paenza. No hicimos mucho con matemática, historia también, tenían el tuyo. Pero digo, en matemática era como Paenza y era un buen narrador. ¿No? En vez de ponerse ellos a dar la clase, ponían el video de Paenza y era un buen cuento. Entonces también es eso, digo, yo vuelvo a lo mío, ¿no? El mío es el tema del formato. Digo, como la narración, la narrativa, hay nuevas narrativas, pero siempre es cómo te lo cuentan también. No es solo la información, el contenido, sino el cómo te llegan. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Darío, Gabriel, Belén y Alfredo haber participado en esta mesa. Gracias a todos los que vinieron. Gracias a los compañeros de infraestructura, de Tech TV, a los de comunicación que hicieron posible esto también. A los de técnica que están ahí. Y discúlpeme que la apuré, señora, pero la verdad que quería darle lugar a que participaran por lo menos en las preguntas la mayor cantidad de gente posible. Disculpe. Gracias. Chao. Ahora hay una película muy hermosa de Patricio Guzmán que se llama El botón de nácar. Así que el que quiere seguir quedándose es bienvenido. Gracias.